Sí, han bajado cosas de esto en estas semanas que llevamos los primeros días de julio. Recordar que este IPC con una variación de menos 0,1% son los precios del mes de junio. ¿Qué implica esto? Ojo, que va a pasar en julio con las cuentas de la luz, gastos comunes y varias otras cosas que se han dado cuenta que van a subir lamentablemente estos días. Se lo vamos a preguntar, lo vamos a conversar con quien es investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Carolina Molinari, está en línea. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días Álvaro, muy buenos días Loreto, ¿cómo están? Bien, bueno, le pasamos la pelota a los auditores, nos hemos entretenido con algunos mensajes que han llegado, pero en términos, claro, a ver, ¿qué tiró qué tiró los precios hacia arriba y qué hizo que fuera negativo este IPC, Carolina? Claro, dentro de los componentes que tenemos que incidieron a la baja en el valor del IPC, que propiciaron, ¿cierto?, esta variación mensual de un 0,1% en términos negativa, en términos mensuales, tenemos que estar por una parte la gasolina. ¿Sí? Tuvimos disminuciones en el precio de los combustibles durante el mes de junio y eso obviamente propicia, ¿cierto?, e incide a la baja en la canasta del IPC. También tenemos, por ejemplo, si hablamos de los alimentos, hablamos del limón y la naranja, que también tienen variaciones mensuales negativas, toda vez que estamos en temporada de cosecha de estos alimentos. O sea, hoy día, durante los meses de invierno, ¿cierto?, es cuando empieza a salir a la venta en mayor proporción todo lo que son los cítricos. Entonces, eso también es lo que va incidiendo en parte, ¿cierto?, a la baja y que propicia este escenario que tengamos una variación mensual negativa de 0,1% en la canasta del IPC. Y algo también curioso que no ha pasado desde que tenemos esta canasta, o desde que se puede ver esta canasta desde el año 2023, es que por primera vez en este año, ¿cierto?, si miramos desde el 2023 al 2024, sí, el 50% de los productos que componen la canasta del IPC están a la baja. Es decir, estamos hablando de lo que yo mencionaba, ¿cierto?, productos como la gasolina, como el limón y como la naranja. El 50% de la canasta del IPC tiene variaciones mensuales negativas y eso de verdad que no ocurría entre el 2023 y el 2024. Siempre habíamos visto que la mayoría de los productos, casi el 60% de los productos tenía alzas mensuales y hoy día vemos que en esta canasta, ¿cierto?, casi el 50% tiene variaciones mensuales negativas. Entonces eso también es, ¿cierto?, dentro de todo este panorama lo podríamos mirar como una buena noticia. Mientras que tenemos que hay un 40%, que no deja de ser menor, ¿cierto?, un porcentaje importante, que presenta alzas en términos mensuales. Y si nos enfocamos, ¿cierto?, en las alzas, cuáles son los productos que han aumentado más de precio, y vamos al ítem de los alimentos, ¿cierto?, tenemos lo que es el tomate. Y el tomate ocurre esto en estas temporadas porque es un producto que se cosecha mayoritariamente en la región de Arica y Parinacota. Entonces tenemos que el norte es el que abastece, ¿cierto?, a todo Chile prácticamente con este alimento. Entonces en esta temporada, ¿cierto?, ocurre que el tomate se encuentra relativamente más caro que en otras temporadas. Y también tenemos, por ejemplo, si seguimos con la línea de los alimentos, ¿cierto?, está la lechuga, la papa, que también presentan presentan alzas mensuales y esto incide, ¿cierto?, al alza en la variación mensual. Y lo que venían comentando, ¿cierto?, que ahí también estaba escuchando lo que relataban los auditores, que tiene que ver con el tema de los suministros de electricidad. Sí, durante el mes de junio hubo variación, ¿cierto?, de las tarifas eléctricas en un primer momento y que obviamente esto va a continuar con lo que queda en el mes de junio, de acuerdo a lo que también estableció el gobierno como las variaciones de las tarifas eléctricas. Carolina, este punto que haces tú, que más de la mitad de los productos presentan disminuciones, ¿no?, que no veían hace tanto tiempo, ¿esto responde a algo en particular? Porque, a ver, un IPC negativo puede decirnos muchas cosas, ¿no? Entre ellas, algo que no es tan positivo es que los precios bajan porque la gente deja de consumir. ¿Es este el caso? ¿Es para preocuparse? ¿Es porque se está estabilizando los precios? ¿Qué lectura se puede hacer? Porque también estábamos revisando lo que tú apuntabas ahora último, ¿no? Alimentos y bebidas no alcohólicas, de todas maneras sube y sube harto mensualmente, un 1,3%, ¿no? Que es lo que, reiteramos, la gente no puede dejar de comprar durante el mes. Pero ¿qué más nos está diciendo este IPC, considerando además, aprovecho de preguntarte también, qué es lo que va a pasar durante el mes de julio, que se entrega en agosto, con las tarifas de la electricidad, gastos comunes y todo lo que se ha comentado en los últimos días? Claro, efectivamente lo que esperamos, la lectura que uno ve del IPC, ¿cierto?, es el comportamiento de la demanda.
Entonces, Sí. cómo las personas están decidiendo, ¿cierto?, por el consumo de productos y de bienes y servicios, ¿cierto?, que se encuentran dentro de la canasta del IPC. Entonces, estos precios varían por varias razones, ¿cierto? Una parte de ello es lo que tú comentabas, de que efectivamente pueden haber modificaciones en el consumo de la gente, de que si los precios están muy altos hay cosas en las que yo me voy a restringir, pero igual esta canasta lo que considera es el consumo básico de una familia. Entonces, no hay tanta holgura para algunos productos, y específicamente en el caso de los alimentos, ¿cierto? Sí. O sea, no hay holgura en el sentido de que uno puede comprar cierto tipo de alimentos, tal vez hay holgura en el lugar donde los compran, pero al final, por lo general, uno tiende a pensar que va a consumir, ¿cierto?, lo que es la papa, el arroz, el pan, etcétera, en ese sentido, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿cierto?, tenemos que el tema de los alimentos es preocupante, específicamente porque hay alimentos que han subido bastante de precio y porque esto también tiene un impacto en lo que es la canasta básica de alimentos. De lo que nosotros estamos esperando ahora con estos datos, ¿cierto?, es que haya un incremento en la canasta básica de alimentos y que por lo tanto, ¿cierto?, se encarezca el acceso a estos bienes alimenticios que son básicos. Entonces, por un lado tenemos este comportamiento de la gente, pero también tenemos el componente estacional, que hay productos que efectivamente por sus tiempos de cosecha van a estar cambiando en este momento del tiempo de precio. Lo que habíamos hablado, por ejemplo, de la lechuga no es un producto que se coseche durante las épocas de invierno, entonces tiende a ir al alza, ¿cierto? Las lluvias y otros factores también, sí. Claro, también tenemos factores externos que van incidiendo y, por ejemplo, el tema de las lluvias, ¿cierto? El tema de las heladas, también tenemos que hay muchos de estos bienes que están afectos a lo que es el tipo de cambio. Entonces, durante el mes de junio tuvimos un tipo de cambio más depreciado. Eso significa que aquellos productos que son de importación se van encareciendo y eso también va, ¿cierto?, incidiendo en lo que es este IPC. Y también hay que recordar que tenemos productos que están indexados al IPC. O sea, hay productos que van variando, ¿cierto?, a medida que va cambiando la UEF o que va cambiando el IPC, y esto también genera cierta persistencia inflacionaria y que nos hace más difícil el escenario de convergencia a la meta, y que también esa es la lectura que de hecho estableció el Banco Central en su último IPOM, de que este escenario de convergencia se va a ralentizar, de hecho lo esperan para el año 2026, y que por lo tanto, si bien ya estamos en la cuota inferior, o sea, ya no estamos en los escenarios inflacionarios que vimos el año 2022, parte del año 2023, nos está costando en este último tramo, ¿cierto?, realizar esta convergencia hacia la meta inflacionaria. ¿Qué debería pasar? Por favor, me parece que ibas para allá, con la tasa. ¿Qué va a pasar con la tasa? Sí, quería responder la última pregunta de las tarifas eléctricas. Claro, efectivamente, ya partimos con este incremento, ¿cierto?, durante el mes de junio, y que esto obviamente va a ir en aumento, lo que esperamos para los meses de julio, agosto, y de acuerdo al plan, ¿cierto?, de reajustes de tarifas que planteó el gobierno. Entonces, en ese sentido, también el escenario es más pesimista con respecto a lo que es los suministros eléctricos. Además, que hay que considerar que hay efectos de segunda vuelta. O sea, un tema, ¿cierto?, es la cuenta de la luz, lo que reciben los hogares, pero no solamente eso es lo que se ha incrementado de precios, sino que también tenemos que las empresas, ¿cierto?, también ven aumentados sus costos de producción, y toda vez que se realice este traspaso a precios, entonces va a haber este efecto de segunda vuelta que es mucho más moderado con respecto a los suministros de electricidad en el IPC, pero también existe, ¿sí? También hay un efecto de segunda vuelta en ese sentido. Entonces, el escenario, ¿cierto?, inflacionario en general es un poco más complejo. Y con respecto a los ajustes en la tasa de política monetaria, que es la pregunta que ibas a hacer, Álvaro, ahí el escenario, ¿cierto?, el Banco Central está mucho más cauteloso, ya mencionó, ya tiene un tono con respecto a lo que he dicho en el IPOM, ¿cierto?, y lo que ha dicho también las reuniones de política monetaria, en que este proceso de convergencia inflacionaria se ha dificultado. Entonces, es esperable que tengamos mantenciones o bajas mucho más acotadas en lo que queda en las reuniones de política monetaria. Entonces, en este sentido, lo que esperamos que haga el Banco Central, ¿cierto?, es que hayan periodos en donde baje la tasa, pero que sea de manera mucho más acotada, o que directamente la mantenga. Y retrasa entonces estas disminuciones en la tasa de política monetaria. Claro, porque ese es lo que está ahora en el ojo, ¿no? De todos los analistas están viendo si que efectivamente vamos a llegar a la meta del Banco Central también de Hacienda para la inflación de aquí a fin de año. En ese sentido, Julio, va a ser, porque estamos todos apagando los interruptores, toda la repercusión que tiene en cadena, lo que explicaste recién, Carolina. ¿Hay alguna magnitud de cuánto podría ser la inflación de este mes?
Del mes de julio todavía es muy preliminar, ¿sí? Llevamos apenas una semana, pero efectivamente lo que sí manifestamos es que haya un alza. O sea, esta baja de variación mensual de 0,1 que vimos en junio no debería volver a repetirse durante el mes de julio. Entonces, ¿pero un alza importante o dentro de lo que hemos visto en los últimos meses? Dentro de lo que hemos visto en los últimos meses, pero hay ítems que sí van a variar más al alza y eso tendría que ver con el tema, por ejemplo, de suministro de eléctricos. También tenemos que ver lo que pase con las gasolinas, ¿cierto? Que ese también es un componente importante y que de hecho afecta la cadena de producción y que también podría haberse manifestado. Tuvimos, ¿cierto?, la primera baja mensual, pero hay que ver qué es lo que ocurre con las gasolinas, ¿cierto?, durante las próximas 2 semanas en este caso. Muy bien, Carolina Molinare, economista, investigadora del Observatorio del Contexto Económico, muchas gracias por haber conversado una vez más con el Expreso Bio Bio. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Loreto. Muy buenas muy bien.